Bueno, ¿qué otra característica es importante analizar acerca de una función cuadrática? Bien, tenemos entonces que esta es la forma general de una función cuadrática. El valor de y, o la altura de cada punto que vas a ir buscando en tu gráfica, va a ser igual a x cuadrada más bx más c. ¿Sí? Ya sabes que necesitas, para armar una gráfica necesitas dos cosas. Necesitas una columna x y una columna y. ¿Sí? Entonces en la columna X tú vas a ir agregando valores, menos 5, menos 4, menos 3, bla, 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 bla. Y de acuerdo a esta regla de correspondencia tú vas a ir llenando los valores de Y. Cuando tengas estas dos columnas, entonces los puedes ir poniendo punto a punto en el plano cartesiano y unir las puntas, los puntos con una línea. Y la figura que vas a obtener es una parábola, en este caso. Bueno, yo estoy poniendo una parábola no centrada en el origen, sino como que un poquito para la izquierda y un poquito para abajo, para darte a entender que es una parábola cualquiera, no es una parábola especial, es decir, tiene distintos valores de A, B y C. Ahora, ¿cuáles son los rasgos importantes de una parábola en un plano cartesiano? Bueno, en realidad lo que lo hace especial es cuando cruza los ejes, es decir, yo por ejemplo puedo dibujar otra parábola por acá. Entonces veo que tiene un punto especial. Hay un punto donde cruza con el eje Y. Yo puedo dibujar otra parábola por acá, por ejemplo. Y veo que tiene los dos puntos que atraviesan el eje X. Y de hecho, si yo sigo dibujando para abajo, en algún momento va a cruzar con el eje Y. Entonces, los puntos importantes para una parábola son aquellos en los cuales cruza los ejes cartesianos. Por ejemplo, para esta gráfica que se encuentra aquí, pues son este punto de acá que cruza el eje X, este punto de acá que cruza el eje Y y este punto de acá que cruza nuevamente el eje X. Como te diste cuenta anteriormente, no siempre van a cruzar el eje X. A lo mejor la gráfica está de este lado, pues nunca va a llegar a un valor 0, ¿sí? Porque X significa que está en el 0, ¿no? Para aquí es positivo, para aquí es negativo, está en el 0. O si la gráfica está, por ejemplo, de este lado, así, y abre mucho más, pues nunca va a tocar el eje X, ¿no? Entonces, los puntos importantes es cuando toca al eje X, cuando cruza el eje X, o cuando llega a cruzar al eje Y, o ambos. Entonces, la pregunta que aquí nos planteamos es la pregunta que vale la pena. ¿Para qué valores, tanto de X como de Y, la gráfica que yo tengo acá va a cruzar al eje X o al eje Y? Eso es lo que vale la pena saber para poder caracterizar bien a una función cuadrática. Comencemos. En primer caso, el eje X. ¿En qué puntos va a cruzar al eje X? Vamos a ver. Estamos tratando de estos dos. La pregunta es, ¿qué característica en especial tienen esos dos puntos? ¿Qué tienen en común? Bueno, lo que tienen en común es que se encuentran de hecho a la misma altura. ¿Y qué altura es esa? Recuerda que la altura está definida por Y. ¿Sí? ¿Qué altura tiene? Si tuviera una altura muy grande, pues sería 50, 100, 1000, muy pequeña, menos 10, menos 20, menos 50. ¿Qué altura tienen aquí esos puntos? La altura es 0. Entonces la característica principal es que en mi ecuación Y va a ser 0 para esos puntos. ¿Qué significa eso? Bueno, que voy a tener que modificar esta ecuación. Y lo que voy a modificar es la característica que yo estoy buscando. Que esa característica me quiere decir que está cruzando con el eje X. Entonces, voy a tomar la ecuación y voy a modificarla. En vez de poner Y, pongo que Y valga 0. Y obtengo esta ecuación de acá. La misma, pero igualada a 0. Como me queda únicamente la variable X, lo lógico es que yo tenga que encontrar esos valores de X que satisfagan la igualdad. Vamos a ver un ejemplo despuesito. Ahorita nada más es como conceptual. ¿Sí? Voy a buscar después los valores de X que hagan que esto valga 0. Ojo, a esos valores de X que hacen que la ecuación se haga 0 se le llama raíces. Raíces de la ecuación. Bien, como punto número 2, ¿para qué valores de X o Y la gráfica cruza el eje Y? Bueno, ¿qué característica tiene este de acá? Bueno, voy a otra vez a pintar las otras gráficas. Una estaba por acá, el otro lo voy a pintar por aquí, por ejemplo. Aquí rojo, ahí está. Y vemos que estamos hablando ahora de estos puntos. Este y este.
¿Qué tienen en común esos tres puntos para tres gráficas distintas? ¿Qué característica general yo puedo aislar? Bueno, lo que yo me doy cuenta es que, ¿qué? Tienen diferentes alturas, entonces la altura aquí yo ya no tengo que pensar en eso. Pero se encuentran alineadas, de hecho. ¿Qué significa? Bueno, significa que se encuentran en un lugar donde la distancia x es 0. ¿Sí? Porque no son x igual a 1, 2, 3, 10, 20, 30. Ni tampoco están en x igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No. Se encuentran justamente donde el valor de x es 0. O sea, no hay ningún desplazamiento ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, una característica de la gráfica cuando atraviesa el eje Y es que el valor de x es 0. Y voy a proceder como en el caso anterior. Es decir, voy a tomar mi ecuación y voy a modificarlo de acuerdo a la característica que yo estoy proponiendo. Entonces, ¿qué hago? Si x igual a 0, pues donde sea que haya x, pongo un 0. Y nota que esta ecuación es exactamente la misma que acá, solamente que en vez de x va a haber un 0. Vamos a ver un ejemplo donde encontremos esos cruces con los ejes x y y dada una ecuación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver dos ejemplos, primero uno, después el otro, pero en el siguiente video.